¿Ahora, Ahora Rodrigo? sí. Ahora sí, Diferencia, bien. ¿eh? Mal, menos mal. Las cosas que pasan, ¿qué le vamos a hacer? El móvil que un Vale, poco ahí que falló a último momento. ¿tú, ¿tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Vale, yo también. O sea También, ¿no? que si hay algún problema de conexión y demás, No, yo te veo muy bien. Así que perfecto. pues lo comentamos ahora. Ok, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Tú? ¿Bien? Sí, yo me escucho con un poquito De eco, ¿no? de eco, Sí, te pero bueno, escucho no pasa nada. un poquito, pero se entiende todo muy bien. Vale, yo quería empezar esta charla que nos va a hablar de música contemporánea. Exactamente. Y para los que estáis entrando ahora y demás, y vais entrando, os invito a preguntarle, aprovechar para preguntarle a Rodrigo todo lo que queráis sobre música contemporánea. Y para empezar, si corta un poco El hielo. el hielo, ¿por qué esa inquietud, ¿no? ¿Por qué tienes tanta inquietud por la música contemporánea? ¿De dónde viene? Vale, obviamente como música contemporánea, los que seáis músicos y hayáis escuchado, hayáis tenido un poquito de contacto con las piecitas como típicas siglo XX, siglo XXI, no es una cosa que quizás cuando tú eres niño tú vas y te coges el instrumento y lo primero que estás pensando es, oh, quiero hacer música contemporánea porque, vamos, que es un lenguaje muy especial, diferente, o es algo que al oído de principio quizás no te entra como otra música. Pero sí tuve la fortuna, para mí, de mientras estaba haciendo el grado, haber tenido dos profesores que estaban muy metidos en el mundo de música contemporánea y yo encuentro que tenían una labor pedagógica muy bien hecha en el sentido de que te iban poniendo las piezas poco a poco para que tú fueras como adquiriendo los conocimientos necesarios como para ir abordando el repertorio, entonces le vas agarrando gusto. Yo creo que por ahí nació mi interés, esa parte, y lo otro que también uno haciendo ya reflexión un poquito más grande, es una pregunta muy sencilla que es, tú miras a los músicos del pasado y tú dices, ¿por qué esta gente estaban siempre preocupados ahí de, vamos, de estrenar la obra de compositor X, en el romanticismo, de aquí, en el barroco también, siempre preocupados de que hay una obra actual, se toca, que también tenía otra función la música, yo sé, pero ¿qué pasó en el camino? Porque ahora si te fijas, nosotros seguimos tocando música del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, como llenando la sala de conciertos con eso, pero la música de los compositores de ahora la tenemos como un poquito tira. Y la verdad que muchas veces, se entiende que tienes esta obra para un concurso, para una audición o como parte de tu estudio y la vas tirando por final, por final, porque es la que más cuesta leer, cuesta abordarla, es una cosa que te pone a leerla y es como, no es tan fácil. Entonces, vamos, esas dos cositas son como los detonantes un poco de las ganas de trabajar este repertorio. ¿Y por qué crees que no hay esa habituación, ¿no? ¿Por qué no se ha creado esa formación o esa parte formativa en los conservatorios, ¿no? Mira, yo creo que me pasó de hecho a mí también estudiando después cuando salí de Chile, me fui entre Francia, Alemania para hacer máster, con doctorado y todo el tema. Me encontré también con profesores que hacían un poco como vista gorda, como que pasaban un poco del repertorio y me pasó lo mismo y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Dónde se desconectó el tema? Y la verdad, yo creo que es un poco un rollo esteticista muy largo, pero no sé si os fijáis, pero ahora hay como un afán de museo que tenemos todo como de guardar las cosas, de traerlo del pasado siempre, que está muy bien, que es música preciosa y hay un repertorio que hay que estudiar y todo el tema, pero una vez que se quebraron estos cánones de belleza, tipo en todo en el arte de la posguerra, porque en el fondo esta música, lo que hablamos, lo típico que tenemos nosotros en la cabeza de los ruidos y contemporáneos, es música ya vieja. Nos desconectamos de eso como público y también como intérprete, porque no cumple con, vamos a ver, no cumple con estos cánones de belleza que tenemos nosotros puestos en el oído como ya por siglos. Entonces, eso sumado a la otra parte, que los intérpretes nosotros nos hemos ido alejando de los compositores como un ser aparte, un chamán que maneja ahí las formas compositivas, Sí. pues nos hemos ido alejando un poquito y el músico también, ya esto es diferente ya fuera de lo que es música contemporánea, se ha ido como alejando también del público, el músico como clásico, como concebido como tal.
Y eso también, yo creo que la situación de la música no solo actual, sino vamos, de todas las salas de conciertos y la música como está, es un poquito consecuencia de todo eso. Entonces yo creo que tenemos que volver a ser como una comunidad musical, ¿no? Como que relacionarnos con compositores, mostrar música distinta, tratar de abarcar más público. Yo creo que va por ahí. Creo que no es tan sencillo como decir, nada, que música es fea. Va, yo creo que una cosa un poquito más grande. Porque ahora, no sé si hablaremos después de repertorio o tal, después te das cuenta que no solamente son ruidos la música, también hay expresión cultural. Si tú te vas a ver música contemporánea de compositores turcos, de compositores latinoamericanos, que hay mucho, te puedes nutrir como de muchas raíces culturales diferentes, porque este tipo de lenguaje, lo bueno para mí es que ha abierto puertas a este un poco de globalización cultural y cada uno tiene mucho que aportar. También las obras son un poquito modelo en sí, y vamos, que hay mucho material, hay mucho que mirar. Sobre piezas que has comentado y demás, yo conozco muy pocas y creo que está muy sesgado, ¿no? Has hablado de piezas turcas y demás. ¿Qué conoces tú o qué recomendarías tú para empezar a lo mejor a adentrarte, Claro, las personas que se quieren adentrar en el mundo de la música contemporánea? claro, mira, yo también te puedo dar un poquito la perspectiva como flautista, que obviamente el repertorio que manejo yo, pero igual estos compositores vamos, que se empezaron a salir del molde, por decirlo así, tienen un repertorio súper amplio, han escrito para muchísimos instrumentos, y también eso podemos hablar un poquito más, que también muchas veces cuando abordamos estos repertorios, lo abordamos como instrumento solo. No sé si pasará aquí, yo no estoy tan atento a los programas como son aquí en España, pero pasa mucho que tocan, por ejemplo, tienes que tocar una obra del siglo XX y es para violín solo. Pero hacer música contemporánea de cámara, eso es muy raro, porque obviamente es muy complejo, entonces al final como que vemos esta música un poquito como desde nuestra seguridad aquí, nosotros trabajando solitos y trabajar en esta gestualidad, en esta rítmica tan diversa, tan distinta, tan complicada también, y tan diferentes sonidos con otra gente, es un trabajo muy bueno. Yo te diría, como para empezar, como si no... Hombre, obviamente Schoenberg, un poquito que tiene, un poquito para atrás, que son compositores que tienen como son como un hito ellos solos. Tienes a Messiaen, que tiene, vamos, obras fantásticas como el Cuarteto al fin de los tiempos. Si eres flautista puedes tocar el Mirlo Negro con piano, que está muy bien. Que son obras que si bien tienen una complejidad rítmica, que ya se sale de esto de cuatro cuartos y tres octavos, va un poquito más con ritmos diversos, te puede ayudar un poquito como a adentrarte, ¿no? Si ya tienes una experiencia, pues ya puedes seguir un poquito más para adelante y ya tocar piezas de Boulez, de Ligeti. No te digo de Fernijos, que ya eso es un poco la grafía de Fernijos, por ejemplo, ponerte un ejemplo, ya es un arte en sí mismo, que es una manera de escribir que es una locura. Y tú dices, esto valdrá la pena, valdrá más la grafía que lo que toca. Hay un montón, es bonito porque como los compositores mismos, estos están vivos, tú puedes escribirle, puedes hablar con ellos, puedes... Es lo que yo te decía un poquito antes, esta sensación como de comunidad musical, de que Sí. trabajan todos juntos. Eso tú, por desgracia, no lo puedes hacer. Ojalá yo me pongo una ouija y digo, bajo, oye, ¿qué pasa con esto? Sería genial. Pero ya que no se puede, pues tenemos estos compositores de aquí y es un trabajo súper bonito. Te digo también, compositores como para seguir un poquito más para adelante, tienes a Philippe Rouel. Tienes, por ejemplo, hay compositores de aquí en Europa, obviamente que aquí se conocen más, pero compositores de Norteamérica hay un montón, tienen un movimiento súper interesante de música contemporánea. Y fíjate que un poco para salvar, no es mi idea decirlo tampoco, pero un poco para salvar esta diferencia, ellos han ido desarrollando últimamente una corriente bastante más melódico, como que han vuelto a coger cosas de otras músicas más antiguas y vamos, y está bien, con un resultado genial. Y es verdad que han podido, de una u otra manera, no te digo en una gran forma, pero sí empezar a traer como más gente y empezar otra vez a revivirlo. Te digo, no sé, Catherine Hoover, bueno, típico que conoce todo el mundo, Philip Glass tiene una obra muy genial, Samuel Seaman, Mike Mower, por ejemplo, que tiene él como influencia como de música latina y lo pone como en diferentes obras de música contemporánea en un lenguaje nuevo. Y
No sé, hay muchísimos. Si, por ejemplo, alguien se quiere contactar para ver cosas de repertorio también, porque hay mucha partitura que tú la tienes, la tenemos, por ejemplo, que ni siquiera está editada y la tenemos, la vamos pasando casi que en archivo. Es un Ujú. poquito hippie el tema de la música contemporánea. Ahora mismo, de hecho, que estamos trabajando con unos compositores de Colonia, que hay un chileno que me contactó, pero es un colectivo de compositores, porque la idea es grabar las obras. Ahora mismo, como no se pueden hacer conciertos ni estrenos, pues es un poquito, no una pena, pero bueno, es parte de lo bonito de estrenar, pues se pierde, pero sí la idea de grabarlo. Entonces, ahí también hay un montón de material. Hay muchas cosas que si la gente tiene un poquito de interés o quiere meterse, te digo, en el tema, tú basta con buscar un poquito en internet y te puedes encontrar de cosas. Y generalmente la comunidad de personas que tocan, porque son como grupos, tú vas conociendo gente, por ejemplo en Alemania, los alumnos del ensamble Modern de Frankfurt, vamos, se conocen, te llaman para una cosa, te llaman para otra y vas como trabajando con esta gente. Es un trabajo muy bonito, te digo, justamente por lo cercano con los compositores, a mí me parece genial. ¿Y por qué crees, Rodrigo, que hay tanto, no sé si llamarlo prejuicio, hay tantos mitos, ¿no? Como que es algo feo, algo tedioso Sí, claro. de escuchar. Y que claro, mira, yo siempre me acuerdo de un profesor con el que estuve hablando un poquito de estética, de como de la música y tal. Pues lo típico, te dicen, suena mal. Pero si tú te vas un poquito más allá, te dicen, ¿qué es sonar mal? Porque realmente todo está como ruido y todo el tema, como que hoy con los cánones que hay como de estético en cuanto al arte, ya lo de sonar mal o sonar bien es un poquito básico, un poquito Mm. la idea con los sonidos y por ejemplo yo lo he visto ya pasando un poquito a la música contemporánea como en terapias musicales o en este tipo de cosas, ya se busca por ejemplo cuál es tu reacción emocional a un gesto o a un sonido. Y he visto terapias de estas, yo no me acuerdo si eso fue en Suiza o en Alemania, pero haber visto como terapias de cómo reaccionas todos los diferentes sonidos y uno dice, hostia, pues aquí hay algo que se mueve contigo con esta gestualidad y todo el tema. Entonces, lo de suena mal o suena bien es un poquito subjetivo, ¿no? Yo creo que si nos abrimos un poco como a abrir un poquito el oído, como dejar prejuicio y como tratar de de meterte en la onda que te está tratando de componer el compositor, en los gestos, porque es música que es muy, no es solamente sonido, no es solamente, es muy gestual. Es muy de percibir una sensación, es diferente, pasa ya de un poquito de los cánones que hemos tenido toda la vida, del cuatro cuartos aquí, de lo que no está mal también, eso también trata de expresar, pero imaginarlo como una expresión libre, yo creo que ayuda mucho. Es como la danza contemporánea también. Tú vas a ver un espectáculo de danza contemporánea y no tiene absolutamente nada que ver con el ballet, pero sí, si tú te abres un poquito, te llega algo. Y yo creo que darle esa oportunidad a la música contemporánea de pasar del suena mal y tratar un poquito de participar, yo creo que haría gran diferencia. Yo qué sé, otro tipo de cosas que te dicen no tiene coherencia. O al revés, que es muy gracioso porque te dicen no tiene coherencia, dicen tiene demasiada estructura. Y si tú, por ejemplo, por un ejemplo, te va la música de Liszt y tú, que te suena genial y te encanta y todo el tema, a cualquiera que la escuche, vamos, que suena muy típico de música clásica. Y tú te vas a la estructura armónica que tiene y vamos, no hay música contemporánea de hoy, bueno, sí lo hay, pero muy poca que tenga vamos, la complejidad de estructura armónica que tiene eso y lo más bien que entra. ¿Por qué crees eso? ¿Tiene que ser algo más estructural? En el sentido de que, mm, a ver cómo explico. El hecho de que haya una melodía simple, que se repita, que tú puedas tararear, que se te meta en la cabeza, a nivel psicológico, creo que es más fácil, vamos, creo no, hay estudios sobre eso, de que es más fácil de digerir, por así decirlo, que algo que no le ves estructura, ¿no? O que parece un poco más caótico. Claro, lo que pasa es que efectivamente es música que no, quizás no te vas a poner para ir en el coche, ¿no? Claro. Pero también tiene que ver un tema de cómo hemos nosotros, cómo consumimos música ahora. Vamos, mira, no, esto no tiene nada que ver con música contemporánea, pero tiene Sí. su razón ahí. ¿Cómo consumimos música? Nosotros, por ejemplo, nos ponemos ahora música de fondo.
Me pongo música para cocinar. Yo mismo me pongo música para hacer aseo, música para yo qué sé. Entonces también estaría bien, porque haciéndonos un favor a nosotros mismos, que somos músicos, de empezar como a crear, yo no te digo con lo poco tiempo que tiene la gente ahora, pero tratar de tener una instancia de consumir música de una manera un poquito más sana, ¿no? Como dejar de ¿A qué te usar refieres? Como más sana. más sana, de decir me siento o me tomo un momento y escucho algo. Y no tiene que ser obviamente música del siglo XX, que no vamos a ser aquí nazis de nazis de la música, pero sí te digo, por ejemplo, que te gusta mucho The Doors, yo qué sé, y siempre lo escuchas ahí caminando a un trabajo, no sé qué. Pues date 10 15 minutos en el día, te sientas tranquilo y lo escuchas y lo disfrutas, o lo bailas, o lo que tú quieras, pero consumirlo sano, yo creo que estamos tan sobrecargados de cosas que eso mismo nos ha ido cerrando el oído a lo más sencillo, lo más sencillo, lo más como tratar de, es como la comida, lo mismo, porque antes yo que sé, que la gente se trabajaba un montón para hacer un plato y sentarse a comer y estar en el momento presente, ¿no? Pues con la música no Sí. pasa lo mismo, yo creo que por eso también nos hemos ido alejando, la gente se ha ido alejando de los escenarios, de los conciertos, si tú te fijas, yo me acuerdo en Alemania, el concierto sí están llenos, es verdad, eso es genial, las salas están llenas de gente, pero vamos, la mayoría son los abuelillos de tal y gente muy mayor y tú dices, ¿qué va a pasar en 20 años? Nos vamos a quedar sin audiencia, es un tema. Entonces, lo del consumo sano de música yo creo que también te puede ayudar a abrir los oídos y empezar a escuchar otro tipo de cosas. Como escuchar de todo, ¿no? Y no escucharlo por el hecho de variar, sino que como de consumirlo, no sé si me explico, como de digerirlo de verdad, ¿no? Sí, Y yo creo que sí, sí. De nos pasa con todo. percibirlo de otra forma, ¿no? De... Claro, y yo creo que nos pasa con todo, nos pasa con ver una peli, nos pasa con ver, vamos, a mí me pasa también que estoy viendo una serie y me pongo a con el móvil algo. Son ese tipo de Sí, cosas, estamos muy poco presentes. presente en la música, pues sí. Claro. Sí, sí, sí. Eh, te quería preguntar, ¿crees que la música clásica tendrá más cabida en el futuro? ¿O, o será igual? O sea, Como lo típico de una vez que hayan muerto los compositores, pues tendrán éxito. hombre, yo creo que depende mucho de nosotros, ¿eh? Porque, vamos a ver, si nosotros ya vemos que hay un escenario un poquito como paupérrimo ahora mismo para la música en todo sentido, es difícil. Tú estudias un montón de tiempo y después las cosas, si ya para unas carreras no son un poco seguras, pues la música va un poquito igual. O peor, diría yo. Y entonces yo creo que es muy fácil decirlo, pero depende un poquito de nosotros de ir abriendo espacio, de ir como juntándose otra vez. Quizás los músicos también estamos muy solos, de repente uno por un lado y uno por otro. Lo mismo que hablamos antes de los compositores, estamos todos como un poquito muy individual en todo sentido y yo creo que eso nos viene muy mal como colectivo artístico. A ver. Entonces yo creo que como, suena muy hippie, pero un poco de ir de juntarnos otra vez, como de otra vez ser una especie de comunidad cultural, yo creo que eso sería súper importante. Entonces en el momento que nos empecemos a mirar todos con menos recelo, mira el compositor este, ay, mira el director este, ay, los de tubo, ay, los de viento, ay, los de... No, en los conservatorios de hecho es un poco, no es tan crudo, pero ya se ve como del principio, como que estamos muy solos, parecemos todos pianistas. Perdón los pianistas, pero yo he sido pianista también y hemos estado todos como muy aparte, ¿no? Entonces yo creo que falta un poquito de eso. Ya que al final de Sí. música contemporánea ha surgido un poquito como de reflexión como cultural, pero vamos, yo creo que están intrínsecamente relacionadas. Ujú. ¿Y qué te puede aportar o qué puede aportar al músico actual la música contemporánea? Vale, sí, a ver, en términos como si nos queremos ir como un plano más económico, más práctico, yo creo como músico, como intérprete, bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que estás obligado como intérprete actual del siglo XXI a por lo menos manejar las técnicas básicas de la música contemporánea, las técnicas extendidas que se llaman, em,
porque vamos, has nacido en esta época, la música se está produciendo y quizás no te agrada mucho, no te gusta, pero ¿no será que no te has adentrado lo suficiente? ¿No será que no tienes el manejo técnico para hacerlo? Y más allá de esto, de que como sea tu obligación un poquito ética como músico de ahora, te va a venir bien, porque esto ya como experiencia muy muy práctica, la música contemporánea como tiene una variedad muy vasta de dinámica, de cambios dinámicos abruptos, de dinámicas Mm. extremas. Tienes un forticisísimo y después un pianísimo al segundo después. Articulaciones variadas, los efectos que por ejemplo en el caso de las flautas tienen un montón, que por eso muchos compositores se han decantado por el instrumento para componer. Un instrumento muy sencillo, pero puede hacer muchísimo efecto. Todo este tipo de cosas te van enriqueciendo técnicamente. Porque después, por ejemplo, tienes audición, tocas concierto de Mozart, tienes cambio de mezzo, yo qué sé, mezzo forte a mezzo piano, y claro, no te cuesta nada. Y un cambio de 2 octavas. Y dices, "Puah, no es nada, porque ya has saltado otras veces en vamos, un intervalo gigante. Todo este tipo de cosas prácticas. La lectura, por ejemplo. Que tú, vamos, hay mucho músico que adolece un montón de una buena lectura. Y cuando, claro, te enfrentas a este tipo de repertorio que tiene una lectura que es una locura, que no es una cosa que te puedes llegar a sentar y tocar. Bueno, que he conocido gente, vamos, gente especialista que lleva muchísimos años, profesor y todo el tema, que era una locura. Se sentaban y ¡pah! Lo leían de momento, pero eso se lo van entrenando con años. Después tú te vas, qué sé, que tienes un ensayo y te vas a leer algo directamente y te va a costar mucho menos. Entonces, de manera práctica, yo lo veo muy, muy bien. Que no te digo que tengas que estar tocando en misma proporción con el resto de piezas, porque no es lo que se pide de momento, por desgracia, pero sí ir linkando el diente de a poquito. Hacer un poquito de técnica, aprender qué es esto, tener un manejo de esto, porque por ejemplo pasa mucho, le pasaba a mí, tenía compañeros, yo me acuerdo, sobre todo de Corea, en la cátedra, y venían con una técnica increíble, los tipos tocaban una barbaridad, no se les iba nada, todo aquí, pero se enfrentaban a una partitura contemporánea y no veas el problema. La gente decía, es que esto no lo puedo leer, esto qué es, no me gusta, rechazo total, claro, porque sean, imagínate, a los 24 años, que ya habían terminado todos los títulos, gente que venía ya con un máster, con 2 máster, no había tocado en su vida música contemporánea. Y como es algo que ahora por lo menos sí se ve que se le está haciendo un poquito de espacio en la audición y todo el tema, yo creo que en todo término vas a salir ganando como intérprete. Yo creo que hacerle el quite al final es peor. Y lo otro, ya lo último para terminar, también hay que pensar que la música que tocamos, imagínate, bueno, a vosotros pasa diferente con el tema de la cuerda del violín, porque Sí. el instrumento es prácticamente el mismo, se ha mantenido muy inalterado con el tiempo, pero por ejemplo para los vientos es súper diferente, porque yo digo, alguien que se mantiene constantemente tocando música del siglo XIX, música del siglo XVIII, y tú dices, ah, muy bien, si es el repertorio que se toca, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La flauta mantuvo como su innovación hasta mucho después de la creación de este repertorio. Entonces, los compositores actuales están aprovechando y siguen investigando todas las posibilidades del instrumento. Entonces, si no lo haces, te estás quedando con una parte como de atrás. No te di, Anticuada, claro, sí. no quiero ser agresivo de decir, pues entonces no, para eso coge un traverso barroco, una flauta romántica y te pone a tocar eso. No, no es eso. Pero hay una parte del instrumento que te estás perdiendo. Y esto para todos los vientos, porque todos los vientos más o menos han evolucionado un montón después de la creación de esta música, entonces nos viene como muy bien. La cuerda es otro rollo, pero aún así, o sea, lo mismo que hablamos antes, flexibilidad dinámica, flexibilidad de articulación, variedad de articulaciones, de colores, porque si bien obviamente la idea es tocar como todo el repertorio con una gran cantidad de colores, buscar una paleta que te permita como expresar mucho, aún así hay ciertos como tonos o lo que sea que te encuentras en este tipo de música que no lo encuentras en la otra. Entonces, ¿qué va a hacer? Después es como un colorcito, una cosa nueva más que va a agregar como músico. Entonces yo lo... Vamos, para mí 100% beneficio. Están aquí saludándote, Rodrigo. ¡Hola! Yo no sé ¡Eh! si te están hablando que tienes acentaco español. Ay, qué simpático. Esos son mis amigos. Hola. Yo no sé si tienen alguna pregunta para ti Ah, bueno. sobre el tema o algo que...
Oh. que dicen que Bueno, te mira, extrañan. justamente estos compañeros son de la cátedra que te digo donde estábamos en Chile y vamos, nos hemos criado todo un poquito en ese mismo ambiente y está muy bien porque, por ejemplo, yo he estado en, yo qué sé, en otros conservatorios o en concursos donde he visto gente que no, que vamos, que están estudiando con profe como, wow, muy bien y a gran nivel y todo el tema, y he visto gente que no ha sido capaz de manejarse con el repertorio contemporáneo tan bien como compañeros que tenía yo, por ejemplo. Que tú dirás, nosotros decíamos, uy, estamos tan lejos de todo el tema, pero es interés, por eso te digo, tuvimos suerte con los profesores que tenían mucho interés y vamos, eso lo agradezco un montón y hace la diferencia después. Imagínate que tú eres intérprete después y quieres hacer un concurso. Yo los concursos no me gustan, pero sí es verdad que te abren puertas, te abren bastantes puertas. Ujú. Entonces es verdad que a la hora de la obra contemporánea te puede ganar una ronda fácilmente. Te puede meter en la final incluso una obra contemporánea muy bien tocada. Hombre, si la llevas bien tocada, tienes manejo y la tocas de memoria, ya te puede meter en la final sin problema. Entonces, viéndolo por el lado ético, está muy bien, y por el lado práctico, económico, egoísta también está muy bien. Te preguntan por aquí, Rodrigo, Perdón, es que que ya... no me he enterado como no. ¿Qué obras recomiendas para empezar a estudiar la música contemporánea? Que un poco ya lo hemos tratado, pero Mira, pero si como. quieres repetirlo Ah, es y que hacer espera, algo, es un que. resumen. Ah, mira, sí lo conozco, el flautista. Nico, Sí, claro, ya como aquí flauta ya es malo, claro, obviamente lo mío. el club de Hombre, fan. yo lo primero que haría es, sí, obviamente tienes que abarcar obra, aplicar lo que estás aprendiendo todo el tema, pero también me centraría un poquito en ver dos, tres libros de técnica. Cosa de tener como bien internalizado todo lo que son los multifónicos, los An- movimientos. Antes de, perdona que te corte porque es una No pregunta te que quería preocupes. hacerte, cuando has comentado antes la técnica de la música contemporánea, si nos puedes comentar un poco cuál es esa técnica, Claro, a grandes claro, rasgos. más que la técnica son como, se llaman técnicas extendidas y son, vamos, lo que sale un poquito de lo típico que tocamos siempre, ¿no? Del sonido limpio, con staccato, legato, ricochet, bueno, vosotros ricochet y el martelé, y vamos, lo típico que se toca articulación. Son, por ejemplo, desgraciadamente tengo la flauta ahora en el taller, entonces no te puedo, porque si no haría un ejemplo de un par de cosas. Pero vamos, tiene ejemplos de que suenan como un jet. Tiene otro ejemplo que son de slap con las llaves. Los multifónicos, que te digo que son de los más, yo diría como de los efectos como más efectos no está bien tampoco, pero de estas técnicas extendidas como de las más utilizadas, las que dan un poquito más de vuelo, porque imagínate, pasando toda la historia siendo instrumentos monódicos, que no éramos capaces como de hacer dos notas a la vez, y ya en esta música ya sí, puedes hacer hasta dos, tres notas a la vez, puedes cantar y tocar al mismo tiempo. Hay obras, por ejemplo, que llevan una línea tuya cantando y otra línea tocando. Una- Y que es una locura al principio porque la cabeza te explota, pero fíjate Pero que, bueno, todo se entrena claro, y y hay que estudiarlo, fíjate, claro. ese tipo de cosas después, cuando tú estás en orquesta, tocando Schumann, yo qué sé, tú estás aquí tocando tu cosa y como ya eres capaz de hacer un poco de multitarea, seguro que te va a ayudar a escuchar mejor. Entonces, yo creo que no deberíamos separar la técnica y el repertorio de las cosas del repertorio que tocamos de normal. Yo creo que es como un poquito de entrelazar todo y enriquecerlo, ¿no? Yo creo que por ahí va. Y lo Qué guay, qué que interesante. ¿qué era la pregunta? Ah, como de cositas que ver. Eso, yo diría apretar la técnica, un poquito de flexibilizar estas cosas, es decir, manejar los multifónicos tal, los efectos porque hay efectos que la flauta va a cerrar y tienes que hacer ciertos golpes con la lengua para que sea de una manera, tenerlo ágil, claro. Y yo partiría después con obras tipo, eso, los libritos. Robert Dick, ¿Lo puedes escribir, Rodrigo? hoy que se ha parado. Ahí está. Que si lo puedes escribir. Ah, vale. Un segundito. Y así lo tenemos todo y la Mira, gente libros de Robert lo Dick, que puede tiene copiar. bastantes de iniciación. Mira, Robert Dick. Después tienes uno que es buenísimo, que yo lo descubrí, fíjate, no hace tanto tiempo, que es el de técnicas extendidas de Hiroshi Koizumi, creo que es. Sí, eso lo tengo por aquí. Ay, qué complicado este nombre. Hiroshi Koizumi. Ese libro está genial porque como que concentra todo bastante bien y lo que me gusta es que tiene ejercicio. Mira, que dice también Natalia,
el de Will Offerman, que está muy bien. Yo como que vale, que el tipo tiene obras muy buenas, es genial, lo que pasa es que es un poco usurero con los cursos. Que no lo voy a esto, pero no, no, sí. Pero un libro genial, y tiene obras súper interesantes, tiene de hecho una flauta como aparte que ha hecho que también es como un poco para ejercicio, que hace él en la masterclass, que se toca solamente con los pulgares, entonces juegas con todo el largo de tubo, donde pones aquí, vamos, que lo que te decía antes de la flauta, que es un instrumento muy interesante para compositores, por el tema de que es un tubo solo, ahí abierto, que tú puedes hacer un poco lo que sea, ¿no? No tienes caña, no tienes nada. Bueno, Claro. eso, y de ahí yo me iría, por ejemplo, si no has tocado nada contemporáneo, obras de Fukushima, quizá obras de Jun, aunque son muy difíciles, pero tienen un lenguaje. Yo lo iría abarcando respecto al lenguaje, o a más que al lenguaje, a la grafía. Estos son lo que te he dicho antes, Robert Dick, Fukushima, quizá Ian Clark, son música que está como escrita de una manera muy sencilla, porque después cuando quieres pasar a, yo que sé, a Boulez, que tiene una complejidad rítmica brutal, y si ya quieres seguir adelante con Urel, Loops, por ejemplo, que ya son obras que ¿cuánto se llama? En la técnica son muy difíciles, o Fernihov, que yo te diría, para mí, en términos de escritora, Fernihov quizás como lo más como complicado, que ahí ya tú, es el punto como músico que te empieza a cuestionar la grafía o la música, la escritura, pero vamos, que es un rollo aparte. Pero eso, yo me iría, decantaría por ese tipo de obra, ya obviamente ver hitos de obra que son como la secuencia de Berio, que esa por ejemplo es buen ejemplo porque la tenéis también en otros instrumentos, Sí. en muchísimos instrumentos que claro, da un poquito de miedo y uno siempre la ve como la ve mucha gente como el monstruo que está ahí en la secuencia de Berio. Pero son obras que te va un poquito a comer la cabeza para sacarla adelante, pero te va a enriquecer muchísimo, creo yo. A cualquier persona que no lo haya visto y de a poquito, obviamente tienes que tener tiempo para digerirlo, para que te entre en el cuerpo, ¿no? Porque Ujú. son lo mismo, estas gestualidades, como no las conocemos, piensa que siempre estamos acostumbrados a los cuatro cuartos, tres cuartos, como muy obvio, aunque tenga dentro una cosa, pero tenemos eso ahí. Lo otro tiene que entrarte gestual, tiene que entrar en el cuerpo, entonces por eso yo creo que es tan importante abarcar todo el repertorio posible. Y tiene que tener el cuerpo y es difícil que entre en el cuerpo. Claro, claro, O sea porque, que es un entrenamiento que tienes que hacer y es claro, complicado. imagínate lo que estábamos hablando antes de estos como te digo yo, highlights culturales que tienen como cada alguna de las obras. Por ejemplo, cuando me acuerdo de haber estado tocando con un quinteto de viento una obra de Fasil Say, que es un compositor turco. Ujú. Y claro, entre la armonía, entre la melodía que no nos entraba y los ritmos que eran completamente, vamos, no entendíamos nada, nosotros era un grupo de gente que ninguno era turco ni nada, había como alemanes, yo, otra gente, no me acuerdo ya. Pero vamos, que no teníamos ni un turco. Y pasó justo que nos hizo música de cámara una profesora que es turca y nos resolvió de una manera tipo, entre poco menos que hacernos bailar, entre hacernos escuchar música que estaba relacionada con los ritmos. Y entonces, claro, dije, nos entró después de hacer todo este estudio, de hacer todo esto, de investigar, de mirar, de escuchar, acostumbrarnos, nos entró de tal manera que todos los problemas, por ejemplo, técnicos que teníamos en pequeños retrasos rítmicos, cosas que no entraban juntas, se fueron arreglando. Entonces está bonito. Que además de la parte teórica, como has dicho, de estudiar y demás y escuchar mucha música, es también embriagarte de la cultura, ¿no? Claro, claro, De esa persona, claro, es una como... apertura cultural genial. O sea, hay de cosas que, vamos, por ejemplo, yo qué sé, música que no se toca tanto aquí, por ejemplo, de Latinoamérica, que a mí me ha tocado como, no tocado, pero vamos, que he podido estrenar en ciertos sitios porque como no se toca mucho. Yo te digo, por ejemplo, si hay flautistas por ahí que quieran y otros músicos, tienes, por ejemplo, a Mario Lavista, que es un compositor increíble, a Dina Izarra, que es una venezolana que tiene unas obras geniales. Tienes a Diego Luzuriaga, que es de Ecuador, otro pedazo de compositor que vamos, increíble. Y yo también, yo que sé, nombraría también a Gerardo Gandini, un argentino, que también tiene música súper interesante. Y vamos, yo creo que también lo mismo que habíamos dicho un poquito antes, que como coger ¿cómo se dice? La posta, el testigo de los intérpretes antiguos y nosotros un poco seguir en la línea, ¿no? Un poquito
la vanguardia un poquito de eso, ¿no? Un poquito como arriesgarlo y tratar de seguir Sí. con ello. Es difícil, pero yo creo que ahí está lo bonito también. Y no sé si te lo he comentado antes, porque hay tanta carencia de música contemporánea en los conservatorios. ¿Por qué no se le da el mismo valor si me estás diciendo que se explota el instrumento? Claro, yo creo también es porque hay mucho profesor o generaciones de profesores, porque esto no es cosa de un profesor ni una de generación, ni una generación, son Claro, muchas, ¿no? Que han crecido como aparte de esta música, que quizás fueron, no ellos partícipes, pero sí parte de esta facción que reaccionó a esta música como diciendo, uff, no, horrible, fuera, no me gusta. Y lo que pasó, lo que decíamos antes, que se fueron empezando a separar de la composición, de la actividad, de todo esto, y al final quedó como una cosita para especialistas, ¿no? Hoy día en la música pasa mucho que estamos demasiado, nos gustan demasiado los especialistas, los expertos. Y nos hemos vuelto músicos menos holísticos que lo que éramos antes. Por ejemplo, antes imagínate un músico que componía, tocaba dos, tres instrumentos, obviamente no con el virtuosismo de hoy y todo el tema, pero estaba relacionado con la praxis y con la creación de una manera mucho más orgánica. Hoy día como que somos un poquito como máquinas, ¿no? Tú te ves a estos intérpretes como geniales que son como una maquinita que va aquí y toca y todo igual, siempre el mismo repertorio, vamos, y lleva 20 años tocando el mismo repertorio y lo tocará genial. Pero yo creo que ahí la música muere un poco. Entonces yo creo que es producto de todo ese establishment que hemos visto, porque imagínate que yo soy profesor de un sitio y es lo que veo durante 20 30 años y digo, ¿por qué me voy a poner a tocar música contemporánea si no lo toca nadie, ¿no? Entonces yo creo que fue una pequeña quizás heridita que se fue agrandando, 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 agrandando hasta lo que tenemos ahora. Yo creo que es un poco por eso. Es atreverse. interesante, Alberto. Sí, 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 todo es atreverse. Y que te guste también, ¿no? Que te Hombre, apasione, ¿no? claro, Que hay tanta variedad, que tanta riqueza, que eso también es lo claro, bueno, ¿no? claro, pero Que no hay un estilo concreto, como puede ser el barroco y demás, ¿no? O el clasicismo, ¿no? Pero que hay mucha variedad. hay mucha variedad y lo mismo que decíamos antes, un poquito ser músico, es tratar como de abarcar todo. A mí, por ejemplo, me gusta un montón el jazz y trato como tengo súper abandonado, pero antes trataba un poquito de tocar más y de investigar, de estudiar su escalita ahí como para tenerlo un poquito a mano. También tocar, por ejemplo, ya como un tipo música popular, también me parece bien. Hay un montón, ya esto un poquito como fuera, pero sí es verdad que hay músicos que, yo qué sé, de doctos que se llama, A ver, Rodrigo que se ha ido. A ver si vamos a meterlo otra vez. Que está muy interesante lo que nos está contando. se había ido, creo. Rodrigo que se ha escapado. Se ha ido. Se aburrió el móvil. No, lo que te decía, que hay mucho estigma, ¿no? O sea, yo conozco gente, me acuerdo yo qué sé, en concursos, en audiciones, que se ponía a tocar otra cosa, tocaba un poco de música popular, y el resto lo miraba con asco. Así como, uy, no sé qué, como que somos como músicos, no todos te digo, pero hay un grupo grueso, muy elitista, ¿no? Muy snob. Como yo toco Sí, esto, y tú no toques esto, hay que tocar esto, uff, ¿por qué tocas esto? Y yo creo que un poquito de abrirnos más, yo creo que va a ser vital no solamente por lo que estamos hablando hoy día de música contemporánea, que es un poquito específico, pero yo creo que para todo. Y como para un poquito nosotros, lo que decíamos antes, tenemos que empezar a nosotros a trabajar para traer a la gente de vuelta, hacer espacio, yo creo que es vital. Vital un poquito abrirnos como comunidad de músicos. pues sí. Compartir, ¿no? Compartir, ¿no? Sí, es que es fundamental. Mira, y justo a propósito de eso que se me había ido antes, lo que es lo otro que a mí me gustaba mucho también de trabajar un poquito en el repertorio, es que a mí, en lo personal, obviamente, me parece que hay cierta paleta de emociones, cierta paleta no solo de colores, sino de emociones, de afecciones humanas que se expresan mejor o que están directamente presentes en esta música que en otra no. Por el mismo tema de que toda la vida hemos tenido unos cánones que ocultan lo feo, lo abyecto, lo que no se debe mostrar, y eso emocionalmente tampoco es sano, ¿no?
Y me parece que en esta música tienes la oportunidad de explorar un montón de emociones que de normal no puedes. Hay música que tiene un montón de agresividad, de miedo, de angustia, de felicidad de una manera mucho más profunda, de contemplación, de hay un montón, una paleta de emociones que me parece súper interesantes como músico que lo podamos explorar porque finalmente nuestra labor musical como intérprete que se llama es un poquito meter en un personaje, ¿no? Entonces mientras este super yo que tenemos, este actor que tenemos dentro de los músicos se vaya nutriendo más de diferentes caracteres, me parece genial. Me parece Sí. sano también, ¿no? Pongamos, ya un poquito yendo a lo muy obvio, anda que uno va a tener otra oportunidad de tocar en un escenario un grito, vamos, desesperado en mitad de una obra. ¿Va? Esas cosas tocando Mozart no pasa. Entonces, como explorar eso ya un poquito como en tu psique, buscando esas cositas, me parece genial, que te enriquece mucho, también te quita los nervios, es otra cosa. A mí por lo menos me cambió mucho la actitud en el escenario cuando empecé a tocar música contemporánea. Me ayudó un montón. Porque antes me daba mucho miedo, me asustaba o estaba así como nerviosito. O de, uy, uy, cómo sonará y no sé qué. Y después este tipo de obras te abren un montón. Imagínate, pegar un grito de entre medio, susurrar cosas o obras que he tenido que tocar con coreografía entre medias o ya directamente con una performance y que es parte de la música de ella y vamos, yo creo que eso hay que no, yo creo que pensarnos a nosotros mismos como meros músicos, como gente que toca un instrumento es muy básico. Qué interesante, Rodrigo, porque lo que estás comentando también que tienes que profundizar también psicológicamente, ¿no? Claro. En ti, ¿no? Y a lo mejor conecta con partes tuyas que no te gustan nada. O sea, yo he visto gente que un profesor no lo ha presionado de mala manera, sino que como que lo ha llevado un poquito al límite con cierta expresión en una obra y vamos, y la persona ha explotado. Yo no sé qué habrá pasado, le habrá recordado algo, no sé qué, pero he visto más de una vez en Masterclass o en estas las clases grupales que se hacen, poquito es reventar en cierto tipo de obras como muy intensas emocionalmente, entonces digo, hostia, pues, ahí habrá algo, como algo yo creo que quizás no tan explorado, ¿no? Como de cuál es el efecto en ti como de esta música que se escapa un poquito de lo establecido en ti y también qué le hace al público, que esa es la otra parte, ¿no? Porque con lo que ya retomamos lo que dijimos al principio, si abrimos un poquito la oreja y nos consumimos algo de una manera un poquito más sana, consumir música de manera sana, eh, y te dejas llevar un poquito por la expresión que te está mostrando este músico que está ahí como poniendo mucho de sí también en la interpretación, pues yo lo veo muy interesante. Además, no soy experta como tú en música No, yo contemporánea, tampoco que sea experto, pero que me pero, gusta mucho tocarla. bueno, pero seguro que sabes más que yo. La grafía te ayuda y te acompaña para ser más creativo y poner más de ti. Claro. Hay mucha música también que está escrito es un poco raro, pero está escrito de una manera, tiene una grafía predispuesta de tal manera que no se toque de manera precisa, ¿no? Que vaya un poco, no es que vaya saliendo que tú tocas lo que quieras, porque hay mucho mito de que la gente cree que tú tocas lo que tú quieras en música contemporánea y sueltas pitido y dices, ah, esto es música contemporánea. Y no, al revés, o sea, tiene una cantidad de estructura muy fuerte, pero hay estructura que está hecha para que no suene estructura. Entonces, hay mucho de intuición, hay mucho de, ya un poquito yendo más allá de lo psicológico, también hay mucho de comprensión corporal. Porque imagínate, tú estás tocando siempre, vamos a un ejemplo básico, un cuatro cuartos y lleva un poquito con el cuerpo siempre el cuatro cuartos. Aquí como es otra cosa, tu cuerpo va reaccionando de otra manera. Entonces tu comprensión corporal, cómo te manifiestas, cómo eres capaz de transmitir con el cuerpo, cambia también. Y tiene una paleta diferente, me parece. Entonces, eso también de la relación que hay como de tu proyección psicológica respecto de la obra que estás tocando con el público, con cómo te mueves, con cómo sientes tú el cuerpo, yo creo que ahí hay un mundo de investigación y vamos, de aprender y de conocimiento que viene como un caldo cultivo, y lo veo muy interesante. Sí, sí, sí. Y además eso que está germinando ahora, que realmente hay.
mucho que explorar todavía. Claro, eso tú como eres psicóloga, pues tú tienes ahí, sabrás muchísimo mejor que yo todo Es muy lo que hay. Yo he interesante, leído dos sí. cositas y es muy interesante. Hombre, a nivel terapéutico, a nivel de expresión de emociones y demás, sí que es interesante la música clásica. O la Sí, música clásica, la música contemporánea. claro, pero también o sea, yo creo que se retroalimenta totalmente, porque quizás una expresión que tú no eras capaz de sacar tocando un Bach, tocando un Mozart, que no lo comprendías, que no te entraba, quizás en un momento más eufórico de una música contemporánea, tú dices, hostia, pues ahora yo soy capaz de hacer esto, soy capaz de proyectar cierta emoción, trabajo sobre esto. Yo creo que es importante y me parece la música contemporánea una buena puerta, como de trabajar nosotros de una manera un poquito más emocional, un poquito más viva en el escenario, ¿no? Y al grabar y al tocar en general. No se estila entre los músicos, a ver, no se estila, estoy hablando de muy generalizado, ¿no? El expresar una emoción, ¿no? Como que estamos encasillados en tocar afinado, Claro, rítmico y ser muy fieles a lo que hay en la partitura. Y creo que también influye mucho psicológicamente y hay mucho rechazo por eso mismo, ¿no? Porque es como no improvisar, pero si tienes que poner mucho de ti y eso da miedo, ¿no? Es como, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Siempre está claro. esa ambivalencia de, oye, ¿por qué? ¿Cómo lo hago? Es que eso, lo que antes creo que lo habíamos dicho, nos hemos vuelto tan técnicos, somos como... Hemos perdido yo creo que un poquito el punto artístico de ser músicos, como que somos técnicos musicales, muchos. Estamos, Sí. porque el nivel, claro, tú mira, el nivel es altísimo, o sea, tú vas a un concurso, yo me acuerdo de los concursos y era una locura. Gente no... Vamos, yo creo que el jurado era por... Al final, fíjate, al final estaba todo el mundo en un nivel tan alto, con una técnica tan limpia, todo tan perfecto, que al final lo que primaba y lo que preferían muchas veces los jueces era que hubiese una expresión, que hubiese una propuesta musical, una idea detrás, una expresión, ¿no? Y eso se ha perdido un montón. Y yo me acuerdo de que, yo qué sé, en Kula o concursos así, en Italia también, de jurados diciendo está muy bien, no sé qué, pero ¿qué pasa? Como que no hay chicha, no hay sal, pimienta, ¿no? Y ellos mismos lo comentaban, decía como que año a año ven un tecnicismo muy grande, muy fuerte, pero la parte interpretativa cada vez va peor. Todo muy plano, muy igual. Entonces es gracioso porque con lo que estamos, como el tema de hoy, música contemporánea, quizás con esta Sí. música que es tan técnica que uno dice que va a ser peor, Ujú. pero al final tiene estas pequeñas cositas, como estas pequeñas salidas emocionales, como inmersión en ella, que al final tiene el efecto contrario, creo yo. Es decir, que podrías decir que la música contemporánea puede ser el trampolín o puede ser la llave que nos abra a los músicos para expresarnos y para trabajar nuestras emociones. Yo te diría que como la llave no, porque realmente lo podrías lograr también cantando, yo qué sé, música gregoriana, ¿no? O cualquiera, o lo que sea. Pero sí me parece que como rompe un poquito lo que tenemos de tradición durante siglos, es una oportunidad para que, no sé, te llegue como un golpe a la cabeza y te abras un poquito a cosas diferentes. Yo creo que por ahí sí va muy bien. Que sea como la llave quizás no, porque lo puedes yo creo lograr si tienes la concentración suficiente o tienes las ganas o encuentras el punto de expresión, yo creo que lo puedes lograr con cualquier cosa. Pero sí me parece como buena oportunidad que rompe mucho, ¿no? Sale mucho de lo establecido, aunque si después miras con atención, mucha música tiene sus raíces y puedes irla identificando, pero me parece como buena oportunidad por eso, yo diría, como una oportunidad, yo lo vería como una oportunidad, en todo sentido. Yo no sé los que están al otro lado, pero a mí me están motivando muchísimo para meterme con la música contemporánea, te lo digo en serio. Es más, ahora una lista de compositores, todos los que has dicho, Sí, bueno, yo la puedo poner después y, por ahí, y lo pasamos y demás para quien le haya picado un poquillo el gusanillo como a mí, de escuchar un poquito de música contemporánea. Sí, de repente sentarse ahí no tiene que ser una hora, vamos, 10 minutitos y eso, y el consumo sano.
Como Sí, me gusta mucho eso del consumo sano. dejar un Creo que es poquito necesario. no, no, dejar un poquito las cositas de fondo, ¿no? Que no es solamente lo de la música, es lo de comer, lo de que lo hacemos todo, pero yo creo que si paramos un poquito y estamos ahí, yo creo que va a ir mejor en todo. Yo no sé, Rodrigo, si hay alguna pregunta, los que están ahí al otro lado, si queréis preguntarle algo a Eso, si tenéis Rodrigo. alguna preguntita y si no, espero que Y no no os sé hayáis si tú aburrido mucho. quieres, que para nada, te digo de verdad que me ha encantado y me pica muchísimo el gusanillo porque yo era una de las que tenía un poco de prejuicio No, con esto de la música yo contemporánea. también. Porque he tenido mi experiencia, mis pocas experiencias que he tenido ha sido un poco desastrosa de música de cámara, de no saber Uf, cómo gestionarlo, cómo llevarlo. Y la verdad es que es muy interesante. es que Y verlo desde claro, así, desde el punto de las emociones y demás, es cierto, es muy interesante. sí, es que claro, lo Esa- mismo, ver es poco práctico también de parte de un profesor que ponerte una obra de cámara contemporánea directamente sin antes haber tocado música solo. Porque como otro lenguaje hay que ir de a poquito. Yo creo que ir sin traumas es yo diría que lo fundamental. O sea, alguien va a te pone una partitura y dice, tócalo. No, así no. Es difícil, es difícil, es difícil. Pues Rodrigo, yo no sé si quieres comentar algo más, si tienes algo en No, el o sea, tintero. agradecerte a ti por por la oportunidad. Súper contento también vamos, de compartir un poquito de reflexiones con amigos, músicos y ojalá que a alguien le haya picado el bichito, a ti te ha picado el bichito y si le ha picado otro más, pues ya por pagado. A mí sí me ha picado, sí que. Eso, saludo a los amigos que se han pasado por aquí. Y nada, muy agradecido y a ver cuándo nos vemos, ¿no? Sí, a ver cuándo nos vemos. Con Que muchas con la COVID. gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Y eso, ahora pondremos una historia o un post sobre compositores Sí, contemporáneos ahora lo y música contemporánea para que la gente biche, ¿vale? aquí Así le que echo también. muchísimas gracias. A ti, te. Que vaya bien. Un Lo abrazo a va. todos los que estáis al otro lado. Eh, un abrazo a Chao. todos, adiós.